Muy buenos días, paz y bien. Vamos a continuar con la lección número 2 del curso básico sobre el carisma misionero franciscano. En este caso, la lección 2 se llama La familia franciscana. Recuerden que este curso lo pueden tomar de la forma que ustedes gusten, es decir, pueden consultarlo y leerlo siguiendo los parámetros que este dice. Sin embargo, en este canal lo llevamos desde la cuestión de pensar un enfoque genealógico y una ontología del presente, es decir, analizar todo lo que el curso nos ofrece, digamos, con miras al pasado, para poder reinterpretar y reentender nuestro presente, cómo estamos constituidos, cómo estamos formados, qué problemas tenemos, qué soluciones podemos dar a lo que tenemos. Entonces, los comentarios que se adendan a lo que el curso mismo menciona y vamos leyendo, van de tal suerte que podamos realizar ese tipo de ejercicios. Ahora bien, como notaron en los videos anteriores, no solamente tomamos el curso completamente, ¿no? Por ejemplo, en la lección 1 pues quedó pendiente el revisar las cuestiones eclesiales actuales, ¿no? Confrontan eso, pero pues parte de lo mismo es que ustedes puedan agarrar el manual del curso y poder leerlo, consultarlo para poder terminarlo. Esto es nada más una guía con la información que vamos tomando del pasado y las reflexiones del pasado hacia el presente. Una vez aclarado eso, continuamos. Vamos primero con el índice. La familia franciscana. Texto tomado de las fuentes. ¿Por qué todo el mundo andaba en pos de Francisco? A. Introducción. B. Sumario. C. Desarrollo. 1. Francisco y Clara como punto de partida. 1.1. Movimiento de los penitentes y movimiento de las mujeres. 1.2. La propuesta alternativa de San Francisco. 1.3. Sus consecuencias, efectos. 1.4. Clara de Asís. Punto 2. Las tres órdenes. 2.1. La tercera orden franciscana. 2.2. La primera orden, la orden de los hermanos menores, OFM. 2.3. La segunda orden, las hermanas clarisas, OSC. 2.4. La familia franciscana. D. Ejercicios e aplicaciones. F. Bibliografía e ilustraciones. Continuamos pues como cada lección con una imagen de Francisco, ¿no? Estas imágenes me van encantando, por cierto. Conservan muy bien el espíritu franciscano, ¿no? La pobreza, la sencillez, y es una excelente lección, en verdad. Entonces comenzamos primero con la cita de las fuentes. ¿Por qué todo el mundo andaba en pos de Francisco? Fray Maceo, uno de los primeros compañeros de San Francisco, no lograba entender el motivo que llevaba a tantas personas a andar en pos de Francisco. Quienes querían compartir su estilo de vida provenían de todas las clases sociales, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, cultos e ignorantes, nobles y gente sencilla del pueblo, casados y solteros. Fray Maceo se preguntaba, ¿qué podría ser lo que traía de esa manera a tanta gente? Francisco escasamente sabía leer y escribir y poco más. Prácticamente era un hombre sin mucha cultura. Su familia no poseía ni un apellido ilustre ni ningún título de nobleza del que pudiera enorgullecerse. Francisco era simplemente el hijo de un comerciante. No era tampoco un hombre apuesto, sus orejas eran abanicadas, era de baja estatura, delgado. Bien pudiera decirse que era un hombre feo. Por consiguiente, ni su formación, ni su origen, ni su presencia física podían explicar la razón del atractivo que ejercía sobre tantas personas. ¿Qué es, entonces, lo que a todo el mundo hace que ande detrás de ti? Preguntaba perplejo Fray Maceo. Al oírlo hablar así, San Francisco, lleno de alegría, respondía: puesto que nada tiene de eso mayor importancia, no puede ser sino el mismo Dios quien atrae de esa manera. Él es quien hace que toda esa gente quiera seguir mi modo de vivir. Fin de cita. Todo este texto lo confrontamos con Florecillas número 10. Ahora bien, vamos por partes, ¿no? La idea del texto de las Florecillas es decir que Francisco no poseía realmente algo que la gente pudiera tener como un atrayente. Recordemos entonces que las Florecillas son textos muy posteriores a Francisco,
pero que condensan esta cuestión del espíritu franciscano, de los valores franciscanos, como la sencillez, ¿no? Como la humildad, sin tomar en cuenta la presión histórica, ¿no? Porque si nos metemos ya a presiones históricas, pues habría que analizar varios puntos, ¿no? Entre ellos, sí, Francisco no era un noble, que es lo que se perseguía en la época de Francisco. Sin embargo, recordemos que es parte de la naciente burguesía, ¿no? Que también esta burguesía comienza a tener lugar. Entonces sí, era hijo de un simple comerciante, pero ese comerciante no era solo un simple comerciante, era uno de los más ricos de la ciudad, Pedro Bernardone. Ajá. Ahora bien, alguna otra cuestión de aquí, pues sí, nos habla sobre la cultura, ¿no? Más bien se refiere a que no era doctor, ¿no? Que no era versado, que no tenía una carrera universitaria, puesto que para la fecha en la que se escriben las florecillas, pues ya la universidad tiene cierta importancia, ¿no? Y Francisco no tenía nada de eso, ¿no? Porque si comprobamos a través de sus geografías, ¿no? Y demás, de sus escritos, podemos darnos cuenta que en realidad pues sabía leer lo suficiente como para conocer bien la escritura y poder realizar lo que hizo en sus escritos. Y la parte central, a final de cuentas, dentro del relato, le dice farmacéutico, ¿qué es lo que hace que ande la gente detrás de ti? Y Francisco contesta, es que realmente no soy yo, es Dios actuando en mi vida el que hace que todo esto sea posible. Entonces, de centro estaría también la cuestión, por ejemplo, de la felicidad, ¿no? ¿Por qué hace Francisco las cosas, no? Como él mismo dice en su testamento, ¿no? Y nadie me decía a mí qué hacer, sino que el Altísimo me iba mostrando las cosas que tenía que ir haciendo, ¿no? Es decir, Francisco va teniendo diferentes momentos de discernimiento dentro de su vida, y esto lo va llevando a buscar primero su propia felicidad, ¿no? Y eso también a ponerlo a disposición de los demás, que es después la forma de vida que los jóvenes ven que lo tiene plenamente feliz y que hacen que la gente se una hacia su modo de vida, buscando quizás tener o poseer esa misma felicidad, cuando Francisco lo que hace es desposeerse, ¿no? A través de esa forma de vida que él dice, me abandono hacia Dios. Continuamos. Introducción. Una vocación compartida. Su aceptación y adhesión a la religión de la encarnación, introducida en el mundo por Jesús de Nazaret, constituía el vínculo común que unía la vocación de Francisco y Clara. Sin embargo, no fueron ellos las únicas personas que se sintieron animadas por esta convicción, ya que el Señor les dio multitud de hermanos y hermanas, confróntese con Testamento 4. Todavía en nuestra época, un gran número de personas, grupos, comunidades y órdenes se sienten en estrecha relación con Francisco y Clara, y siguen su inspiración. Para todos ellos conserva todo su valor aquello que Clara escribía a sus hermanas, abro cita. Entre los múltiples beneficios que hemos recibido y que a diario seguimos recibiendo de la generosidad del Padre de toda misericordia, y que debemos de continuo agradecer a Él, el Señor de la Gloria, que es el mayor don de nuestra vocación, y precisamente porque se trata de un don tan perfecto y sublime, debemos sentirnos más obligadas a consagrarnos por entero a esta vocación. Por eso, el apóstol dice, reconoce tu vocación. El Hijo de Dios se ha hecho para nosotros el camino, y fue justamente este el camino de nuestro Padre San Francisco, su auténtico enamorado y seguidor. Nos enseñó con su palabra y con su ejemplo. Fin de cita. Esto es del Testamento de Clara, del 1 al 2. Sin embargo, no basta hablar de la vocación que tenemos en común. Tenemos también que dar testimonio común al mundo. Hoy en día, esto se ha vuelto más necesario que nunca. Hasta ahora, es muy poco lo que hemos hecho por promover nuestra vocación franciscana, como tampoco nos hemos empeñado en presentarnos como una familia unida. Bien, entonces esta pequeña introducción nos recuerda, el franciscanismo nace más bien de esta vivencia de la religión de la encarnación, que es el cristianismo, ¿no? Que es hacer a Dios presente, a Dios en esta carne que tenemos encarnado, ¿no? Cosa que, por ejemplo, se había perdido desde cierto punto a través de la historia, y que Francisco en algún momento lo retoma, que Clara lo retoma, ¿no? Que además tenemos que tener presente que es un espíritu de su época, porque no solamente le sucede a ellos, ¿no? Tenemos toda la historia ahí alrededor de las beguinas, de otros movimientos pauperísticos que hubo, que también van uniendo y van en busca de este sentido en la religión de la encarnación. Sin embargo,
En este caso del franciscanismo, pues Francisco y Clara lo que hacen es tomarlo, pues digamos, como dice aquí la cita de Clara, ¿no? Específicamente dentro de la Iglesia Católica, ajá, y que como dice Clara, ¿no? Citando al apóstol, a Pablo, reconoce tu vocación, ¿no? Es decir, esto que hacemos lo hacemos por opción, ¿no? Dirán más adelante los franciscanos, por voluntad, ¿no? Y lo estamos eligiendo, no es una imposición, nadie me secuestró para vivirlo, ¿no? Clara misma digo en su historia huye, ¿no? Pero ella lo toma y lo forja a su forma de vida y a los acontecimientos que le van sucediendo conforme todo esto pasa, ¿no? Entonces, el primer punto es eso, ¿no? Vivimos en pos de esta vocación que elegimos, al ejemplo que Francisco nos dejó, pero nos dice aquí con su palabra y con su ejemplo, ¿no? Lo que nos dijo, pero también a todo lo que hizo, ¿no? Dice el testamento de Clara y nos dice el texto, bueno, no solamente es reconocer la vocación, es un primer paso, por supuesto que sí, ¿no? Pero además de ello, pues lo importante es el dar testimonio, que el dar testimonio implica la vida, ¿no? Que es lo que Francisco y Clara hacían, vivir. Entonces sí podemos vivir todo eso, ¿no? Con eso ya empezamos entonces a hablar de dar un testimonio y sobre todo de hacerlo de una forma unificada, que esa unidad es algo que se perdió prácticamente desde que se fueron haciendo las órdenes, ¿no? Y este texto se va a centrar justamente en eso, ¿no? En cómo se fueron separando las facciones de la familia franciscana. Para eso tenemos aquí un cuadro que iré leyendo poco a poco. Tenemos el movimiento de los penitentes de San Francisco de Asís de 1182 a 1226, ¿no? Es decir, digamos, es la vida de Francisco, ¿no? De ese movimiento se desprenden 3 líneas. La primera sería la Fraternidad de los Hermanos Menores en 1210, que son sus primeros hermanos con los que él va haciendo su forma de vida, y nos citó en 1210 cuando van por supuesto con el Papa a pedir permiso. Y de ahí a 1223 tendríamos la Orden de los Hermanos Menores o FM, que es cuando por fin se les reconoce con una regla propia, ¿no? Con la segunda regla o la regla bulada en cuanto a su forma de vida. De ahí nos saltamos hasta 1517, que es cuando todas las separaciones entre los espirituales, que son los que decían seguir más a Francisco, y los conventuales, que son los que se querían asemejar más a una vida de convento y con una vida más laxa, los va separando, ¿no? En este caso con la bula Ite et Vos, en 1517, y por fin los separan en OFM observantes, que son los que conservan el nombre OFM original, digamos los demás se llaman observantes, pero ellos simplemente se quedan con el OFM, y los OFM comp o conventuales, esos dos constituían la primera orden. Sin embargo, de los observantes, todavía para 1523 a 1528 hay todavía otra división, y surgen los OFM cap o capuchinos, ¿no? Que en este caso pues son hermanos que tomaron la vida franciscana, pero que venían de una vida contemplativa, y que entonces modifican la vida franciscana con aspectos de esta vida contemplativa. A final de cuentas, esas 3 órdenes van a constituir la primera orden, ¿no? De San Francisco, que son OFM, OFM conventual y OFM capuchino. En medio, como les digo, tendríamos del movimiento de los penitentes en 1209 a los penitentes de Asís, ¿no? Y según el episodio de Greccio, ¿no? Cuando Francisco llega, ¿no? Y lee el Evangelio y todo el pueblo se quiere ir con él, tenemos ahí a los hermanos y hermanas de la penitencia. Esto lo podemos confrontar con la leyenda de Peruso 74. Y entonces tenemos, digamos, a esa naciente tercera orden, ¿no? Hubo una facción de hermanos que siguió viviendo la forma de Francisco, pero que seguían casados, que seguían, y que poco a poco se van, por cierto, ordenando o acomodando, digamos, en cierto modo, a copiar la forma de vida o la estructura más bien de la orden de los hermanos menores. De ahí para 1221, que tenemos las cartas a los fieles, tenemos ya más definida a la orden de la penitencia, ¿no? Tercera orden. Y de ahí nos saltamos a 1289, ya más definida a la tercera orden secular, ya una vez muerto Francisco, ya una vez que se van estableciendo todos estos experimentos de ir institucionalizando la forma de vida, pues tenemos como resultado ello. Ahora bien,
De la tercera orden secular resulta que hubo hermanos que se siguieron juntando y separando, ¿no? Hermanos y hermanas, y viviendo, digamos, una forma basada en otra, en otra regla, en una experiencia religiosa, ¿no? Y para 1323 tenemos a la tercera orden regular, ¿no? Que son hermanos que se van atando a vivir aparte, o sea, toman la regla de la orden franciscana seglar, pero la adaptan a vivir en comunidad. Uh-huh. Eso suena bastante contradictorio, pero de hecho sucedió, ¿no? Digo bastante contradictorio porque ya estaba la primera orden y la orden de Santa Clara. Sin embargo, pues la regla de la tercera orden tenía ciertas prescripciones para tener ciertas libertades, por decirlo de esa forma, y se van asociando desde esta forma de vida. De tal forma que entonces tenemos ya constituida a la tercera orden, ¿no? Pasado en 1323, y la dividimos en dos. Primero la orden secular, o OFS, con hombres y mujeres en la sociedad civil, insertos desde la misma civilidad, y a la orden regular, que son mujeres y hombres que profesan votos y que van adaptando esta regla a congregaciones, a institutos, ¿no? Por ejemplo, en México tenemos a las HFIC, tenemos a los TOR, ¿no? Que surgen, digamos, de este movimiento. Y del otro lado tenemos al movimiento femenino, con Clara de Asís. Ella nace en 1194 y muere en 1253. En 1212 se va conformando la comunidad de las hermanas menores con Clara, ¿no? Así como Muye Clara, posteriormente pues sigue también su madre, Hortolana, ¿no? Algunas de sus hermanas, de sus primas, y se va constituyendo este núcleo de las hermanas menores. Para 1218 a 1220 se va constituyendo la Orden de las Damas Pobres de San Damián, ¿no? Para 1253 tenemos ya escrita, definida y aprobada la regla de Santa Clara. Uh-huh. Y para 1263 se define ya la Orden de Santa Clara, que esto es una cuestión bastante importante porque si en Francisco vemos una radicalidad, en Clara la vamos a ver todavía más fuerte, ¿no? Más pesada y más intensa. Eso es algo muy, muy rico que podemos notar dentro de leer esta historia, ¿no? Porque la vida de Clara, desde que ella decide tomar la forma de vida a la manera de Francisco, va siendo una lucha constante por tener ese privilegio, ¿no? Que es algo a lo que se le llamará el privilegio de la pobreza, porque justamente por ser mujer no la van dejando. Sin embargo, ella lucha hasta el final de su vida por integrar esa forma de vida, que no solamente es la forma de vida a la manera de Francisco, sino que se va constituyendo por todo lo que Clara va viviendo a través de eso, ¿no? Porque Clara empieza o la meten primero en otro monasterio, ¿no? Para poder resguardarla, todo lo que aprende de ahí, todo lo que la va confrontando, toda la forma de vida con sus propias hermanas que se va rigiendo distinta a la vida de los hermanos menores, pues tiene bastante riqueza de conforme lo que va defendiendo y luchando, y que llega hasta el punto final de su vida. Uh-huh. Como decíamos entonces, de la regla de Santa Clara en 1253 tenemos para 1410 primero a las damianitas, y de ahí hacia 1410 a las coletinas, ¿no? De Santa Coleta, una reformadora dentro de la misma orden. En el paso del tiempo también van surgiendo las urbanitas, ¿no? Que son digamos diferentes del Papa urbano, ¿no? Diferentes modos de vida que se van adaptando de acuerdo a refundadores como Santa Coleta o a papas como el Papa urbano, que les va dando cierta forma de vida de acuerdo a lo que van llevando. Estas tres, a final de cuentas, van constituyendo lo que se conocería como la segunda orden, ¿no? Cuyos puntos referentes serían la estricta clausura, monasterios autónomos, organización en federaciones subordinadas a obediencias, ¿no? Entonces, toda esta independencia que se logra se va logrando justamente por la forma de vida y la lucha de Santa Clara. Bueno, este cuadro se los voy a dejar entonces fijo de ahí en alguna imagen, y seguimos entonces con el texto. Bueno, antes de seguir, algunas precisiones, ¿no? Esto es un cuadro genealógico muy rápido, pero a lo que nos invita justamente es a meternos en toda esa cuestión de la historia, ¿no? De qué fue pasando para todo eso. Porque, por ejemplo, en la orden de penitentes, de repente nos saltan, ¿no? O sea, y nos perdemos por ahí, ¿no? Y de repente nos quedamos con la idea de que pues espontáneamente nace la tercera orden, cuando en realidad ya había gente que estaba viviendo esa forma de vida, y cuando una vez que se va institucionalizando la orden de los hermanos menores con el paso del tiempo, se intenta borrar ese rasgo secular
del cual surge el movimiento franciscano, ¿no? Recordemos y tengámoslo siempre presente, el movimiento que hace Francisco va surgiendo desde el ser laico. Francisco no quería ser presbítero, Francisco no, a pesar de que están las cuestiones franciscanas de que lo ordenan, él no quería ser presbítero, ¿no? Entonces, toda esta parte de que nace desde la laicidad se intenta borrar, y la pregunta sería ¿por qué? Y aquí tenemos entonces el que pensar y el analizar desde la historia el por qué fue sucediendo esto. Como les digo, ¿no? Mucha gente dice, pues las damas pobres y Santa Clara y por allá, qué bonito, ¿no? Las clarisas. Pero la fortaleza y la perseverancia que tienen actualmente viene justamente de esa necedad y lucha que Clara misma va intentando tener, ¿no? Para tener una autonomía dentro de su misma orden, ¿no? Entonces todo ese tipo de detalles van constituyendo a lo largo del franciscanismo y también constituyen etapas históricas del por qué surgió eso, por qué de repente surgen en la primera orden los capuchinos, por qué de repente hay necesidad de remarcar quién tiene el sello de la orden, ¿no? Por qué con las clarisas igual, por qué surgen urbanitas, por qué surgen coletinas, eso qué referencia tiene, eso qué forma. Incluso el que llegáramos, por ejemplo, ahorita que se está festejando la llegada de los franciscanos, de los 12 franciscanos a América, ¿cómo intervino eso? Porque todo eso tiene fortaleza en todo lo que sucedió aquí, ¿no? O sea, si no hubieran habido todos esos movimientos, si no hubiera habido incluso una visión política, por ejemplo, de los llamados reyes católicos, por organizar su territorio, y que eso hizo llamar primero al cardenal Jiménez de Cisneros, que era franciscano, y después al resto de franciscanos que además venían de reformas también, y que eso permitió la unificación española, y que eso fueron los que fueron enviados para acá y qué ideas traían, el liberarse de una contaminación europea y etcétera. Todo eso permitió que seamos como somos actualmente, ¿no? Que hubiera ciertas incluso ciertas cuestiones identitarias entre los que llegan y los que están aquí, ¿no? Digo, para eso aquí tenemos, por ejemplo, el coloquio de los 12, que es un texto contra, por decirlo así, pero que si lo analizamos minuciosamente, también nos dice que tenían cosas en común, tanto los nahuas como los franciscanos, ¿no? Y además toda la labor que surgió a través de este proyecto tan hermoso que fue la iglesia indiana aquí en México y en Latinoamérica. Entonces, hay muchísimo por estudiar, muchísimo por ver, no me meto más en eso para que podamos continuar. B. Sumario. Una familia en conjunto. No debería sorprendernos esta afirmación, si tenemos en cuenta que la sociedad en la que Francisco creció y vivió no mostraba particular interés por todo lo que se refería a Jesucristo y a su evangelio. Entre quienes se sentían inconformes o a disgusto con esta situación, eran muchos los que buscaban alternativas en diversos movimientos, por ejemplo, en los movimientos en pro de la mujer, de la pobreza voluntaria, de la penitencia, por ejemplo los albigenses, etc. Entonces, como introducción, su sociedad no buscaba realmente una vivencia de Cristo, había ciertas vivencias, digamos, entre los movimientos paperísticos, pero algunas eran impulsadas realmente por otras cuestiones, porque hay que tener en cuenta aquí algo presente que he mencionado en otros videos, pero que hay que aclarar de forma precisa. La emergencia de los movimientos pauperísticos viene porque la misma sociedad, a través después del siglo XI hacia el XII y el XIII, va exigiendo ciertos cambios, ¿no? Como les digo, nacen primero los comuneros. Del movimiento comunero en Italia, por ejemplo, pues vendrán después los burgueses, ¿no? Y estos burgueses traen una nueva, por lo mismo de todo lo que esta concepción va en contra ya de la nobleza, ¿no? De los menores, también va pidiendo una nueva interpretación de vida, va pidiendo una nueva visión del hombre, ¿no? Y esa nueva visión del hombre va exigiendo, por supuesto, ciertas religiosidades también. Ante eso, pues van haciendo los movimientos albigenses. Son posturas, a final de cuentas, albigenses. Los movimientos pauperísticos son posturas, por supuesto, políticas también, ¿no? Son situaciones políticas. Y claro, el movimiento de Francisco y Clara también son posturas políticas. Es un ponerse políticamente ante el ejercicio de la ciudad y del hombre y de la mujer entre qué es lo que queremos ver ahora, ¿no? Entonces la irrupción franciscana va a ser también eso, ¿no? Y por supuesto los movimientos que ya había para la época, albigenses, cátaros, beguinas, ¿no? Van poniendo esas posturas, ¿no? Liberarse de la iglesia y de esta parte del derecho natural, ¿no? Y del derecho divino, para posicionarse en qué tipo de hombres y mujeres somos. Y por supuesto la respuesta franciscana va a ir en pos también de una nueva situación y relación del hombre.
Seguimos. El propio Francisco había comenzado por buscar una forma de vida alternativa, aunque tampoco abrigó la intención de fundar una orden religiosa. Es a lo que me refería, es un movimiento secular. No obstante, después el Señor le dio hermanos, esto en Testamento 14. La primera orden, seguidos, luego por las hermanas, la segunda orden. Además de estos dos grupos, fueron llegando personas laicas que se convirtieron al ponerse en contacto con Francisco y que conformaban el grupo de los penitentes, es decir, la tercera orden. Como les digo, todo esto fue sucediendo justamente por esta cuestión política de irse colocando, ¿no? Obviamente va llamando a la gente va llegando, va habiendo transformaciones sociales a través de ello, y eso permite que se vaya constituyendo, que se vayan constituyendo estas órdenes, ¿no? Es algo que no tenemos que perder de vista, porque de repente nos vamos con otras ideas, ¿no? Con decir, es que algo totalmente aparte, y no es cierto. Por supuesto que tiene un ejercicio político y social, ¿no? Fueron transformaciones y cambios sociales, y por supuesto que la misma sociedad que iba emergiendo iba intentando encapsular estos movimientos, que es a lo que me refiero en los diferentes videos con la cuestión de la institucionalización y los instituyentes. El instituyente va reformando, va reviviendo, nace de la vida misma. Sin embargo, la institución va apiñonando, organizando, y como dije el carnal Bolino, que mucha gente incluso defiende eso, ¿no? Es que es necesario organizar, porque si no esto se pierde. Sí y no, porque también dentro de él no es un para qué y con qué motivo se va organizando así. Y un sí porque por supuesto hay demasiada gente, ¿no? Y al haber demasiada gente se pierde también el sentido comunitario. Entonces son bastantes detalles que hay que analizar, que les invito a revisar. Francisco pensaba que estas tres comunidades, en términos que correspondían a la vida familiar común de su época, él las veía como una familia, un conjunto. Nunca se dio a sí mismo el nombre de padre, pater familiae, ¿no? Por ejemplo, esto viene de la cuestión romana, ¿no? De que hay una gens, una generación de la cual es precedida por el pater familiae y de iba para abajo, ¿no? Francisco no ve eso, ¿no? De una familia en general. Todos podemos ser madres, nuestro Señor dice ahí, ¿no? Somos madres cuando hacemos esto, somos hermanos cuando hacemos esto otro. Prefiriendo en su lugar considerarse una madre, esto lo encontramos en 2 de Celano 16-17, y también lo podemos confrontar en la carta a Filemón 2. Desde luego, debemos aplicar estas mismas palabras a la segunda y a la tercera orden, ¿no? Francisco habla en general, Francisco realmente no ve esa división total de las órdenes, y pues en los escritos lo encontramos así, y es algo que también tenemos que tener en cuenta. Fue naciendo de allí la necesidad de que todos cuantos se sentían en relación con Francisco se unieran con el propósito de conformar una única familia, para poder dar testimonio a su vocación común en forma más eficaz y convincente. Esta gráfica, la que acabamos de presentar, toma en consideración únicamente aquellas comunidades franciscanas que están institucionalmente unidas a la Iglesia Católica. Sin embargo, además de estas, existen comunidades incluso en las iglesias protestantes, que surgieron luego de la Reforma del siglo XVI y que se relacionan también con Francisco. Por lo demás, es necesario tener en cuenta también otras iniciativas, asociaciones, movimientos, así como compromisos individuales, tanto dentro como fuera del cristianismo, que se consideran emparentados con Francisco. ¿Por qué? Como les digo, en toda esta forma de vida franciscana, todo este ejemplo de Francisco, fue dando lugar a nuevas concepciones de vida, y esto por supuesto que influyó en mucha gente, ¿no? Al punto de que, como dice aquí el texto, hay instituciones fuera de la Iglesia Católica que se consideran franciscanas, que toman la experiencia franciscana desde otro punto. Incluso no debería de sorprendernos, puesto que los estudios franciscanos actuales nacen no por los estudios de un católico, sino por los estudios de un protestante, que fue Paul Sabatier, un francés, que se pone a finales del siglo XIX a investigar qué sucedió con Francisco y a retomar las fuentes y a ver qué fuentes había, ¿no? Cómo a estructurarlas, a darles una estructura, a recuperar esos valores de Francisco desde ahí. No surge del catolicismo, el catolicismo forma las florecillas, que ojo, no estoy diciendo que sean malas, conservan a final de cuentas la espiritualidad franciscana, pero que sí pierden en algún momento de vista a ese Francisco, vamos a decirlo, hasta cierto punto histórico, y los valores que él quería seguir, por darle los valores del movimiento franciscano. Entonces, Sabatier se va encargando de recoger todo eso, ¿no? Por cierto, comercial, si quieren el texto de Sabatier, está en inglés en el grupo de acervo digital para formación permanente, lo subí apenas, entonces con mucho gusto se los puedo poner para que lo confronten. Entonces, ahora sí,
pasaremos a la cuestión del desarrollo. Francisco y Clara como punto de partida. Hoy por hoy tenemos una conciencia más definida de que la familia franciscana fue iniciada conjuntamente por Francisco y Clara. Sin embargo, incurriríamos en un craso error si pensáramos que ambos constituyeron un principio en el sentido absoluto de la palabra, dado que a su vez uno y otro se hallaban insertos dentro de una historia que era anterior a ellos, ¿no? Lo que ya dijimos aquí, no es un ingenio que se les ocurrió a Francisco o a Clara, ¿no? Sino que ellos vivían ya en los valores de su época, en los cuales, como ya dijimos, ya estaban los movimientos pauperísticos. Ellos lo que hacen es, dentro de los movimientos pauperísticos que ya había, dentro de las interpretaciones que ellos ya viven como lo gestante a su época, dar una respuesta desde su propia persona e inserta dentro de la vida católica. Entonces no lo perdamos de vista, porque de repente decimos Francisco que inventó esto, Clara que inventó esta forma de vida, cuando ya existía, ¿no? Los invito también a leer de Nikos Kazantzakis, El pobrecillo de Asís. Es un texto excelente sobre vida franciscana, sobre valores franciscanos. Obviamente el autor se toma ciertas libertades, y dentro de esas libertades, por ejemplo, nos habla de que la mamá de Francisco en algún momento había participado en alguno de estos movimientos pauperísticos, ¿no? Que ella se había ido siguiendo a Baldo y que por lo tanto trae esos valores, que se da cuenta que la sociedad no permite vivir, ¿no? Pero que sin embargo ella va inculcando en Francisco, y eso permite después que Francisco tenga esa libertad de elección para que vaya y haga, ¿no? Esto, pues, por supuesto, históricamente no tiene algo con que confrontarlo. Sin embargo, responde bastante bien al espíritu de la época. Les digo, eran movimientos que ya estaban insertos y que por supuesto que se veían reflejados en la misma sociedad. Francisco lo veía, Clara lo veía. Al final de cuentas estaba ahí. Continuamos. 1.1. El movimiento de los penitentes y el movimiento de las mujeres. Al referirse a su nuevo estilo de vida, Francisco emplea el término penitencia, y por ello, el primer nombre que tuvo su fraternidad fue el de penitentes de Asís. En la misma forma, Clara, independientemente de Francisco, se tenía por una penitente. Esta palabra penitente ya estaba de boga en la época. En este contexto, es importante recordar que la palabra penitencia en latín, designaba un concepto sumamente importante en aquella época. Como les digo, no era nuevo, lo toman de lo que ya hay. Equivalía al propósito de llevar una vida conforme al Evangelio. Dicho de otra forma, la penitencia significaba una entrega total a Dios y a Jesucristo, ¿no? La encontramos como una palabra entonces de relación que ya tenía sentido dentro de su época. Actualmente la leemos con otro sentido, ¿no? Actualmente penitencia es como hacer ciertos rasgos, ciertas religiosidades para hasta cierto punto para sentirnos mejor, ¿no? Y para el perdón de los pecados. Cuando esa palabra inserta en la época significa ya una transformación de vida por ir directamente a llevar una vida conforme al Evangelio, a los valores del Evangelio, ¿no? Entonces los penitentes de Asís son los que llevan la vida conforme al Evangelio de Asís, o que viven en Asís. ¿Cuál pudo ser la razón para que entonces se recurriera precisamente a un concepto como el de penitencia, que hoy se nos antoja tan negativo? El hombre de la Edad Media tenía una comprensión de la vocación religiosa que difiere sustancialmente de la nuestra. Con frecuencia se aislaba de la convivencia ordinaria de la gente y de la sociedad, solo o con algunos compañeros, para procurar vivir con Dios en una relación particular. Se veía a sí mismo como alguien que debía llorar continuamente por sus propios pecados y por los pecados del mundo. Está también la cuestión milenarista de la época, bajo la cual vamos viendo esta parte de el que pide por los pecados de los demás, el que carga incluso con los pecados de los demás. A través de una vida de oración, de recogimiento y de renuncia, buscaba su propia salvación, así como la salvación de los demás. Es una vida en entorno, ¿no? Lo vemos ahorita capitalísticamente, que cada quien tiene su opción. Pues no nos es tan fácil concebirlo, ¿no? Porque yo por qué voy a pedir por los demás. Sin embargo, en una visión en la que se ve por la sociedad entera, ¿no? En la que uno puede cargar las culpas de los otros, ¿no? En la que viene esta cuestión milenarista de que quizás incluso el mundo se va a acabar ya, pues es preciso hacerlo, ¿no? Y es entendible, digamos, esta forma de percibir la penitencia de este modo.
El concepto penitencia constituye una característica fundamental de esa conciencia fervorosa a lo largo de los siglos XII y XIII, llegando incluso a designar un estilo de vida que, poco a poco, correspondería a una estructura jurídica claramente definida. Como les digo, estos valores que ya estaban, esta instituyente, ¿no?, va configurándose hasta formar instituciones, ¿no? La iglesia le va dando una forma jurídica y también estos movimientos fuera de la iglesia van tomando una forma jurídica para definirse frente a todo lo demás. Y con eso, por supuesto, vienen definiciones y percepciones del hombre. Desde los comienzos del cristianismo, tanto el pecado como su absolución no se consideraban asuntos que se referían únicamente a la persona como individuo. Se ve en la comunidad. De hecho, la primera confesión de los pecados es comunitaria. Dentro de la comunidad, yo hice esto y con esto estoy haciendo daño a la comunidad, entonces ahora pido perdón por eso y se hacen los cambios, hace todo lo demás, ¿no?, lo que pasaba originalmente. Por ello, la iglesia estableció un estado especial de penitencia para quienes habían cometido delitos graves, tales como el asesinato, el adulterio, la blasfemia e incluso aquellos pecados que parecían completamente incompatibles con una vida de unión con Dios. Tales personas, en consecuencia, tenían que hacer penitencia pública, renunciando entre otras cosas a la convivencia conyugal, distribuyendo su dinero a los pobres, fundando iglesias y conventos, rezando determinadas oraciones y ayudando en ciertas épocas, etc. Aquí una pausa, ¿no?, porque estamos saltando de diferentes cosas. Como les dije, en un principio en el cristianismo, o en los cristianismos, viene esta concepción de la comunidad. Dentro de la comunidad, entonces, la confesión se hace comunitariamente, ¿no? Yo por eso, de hecho, de ahí viene el acto de penitencia que tenemos actualmente. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante todos mis hermanos, ¿no? Todo esto viene de ahí, se hacía una confesión pública frente a todos, ¿no?, y la comunidad misma veía cómo organizar eso. Esto, por supuesto, se va adaptando con el tiempo. Al llegar justamente al siglo X y XI, esto va adquiriendo un carácter de escarnio, ¿no? Existe para entonces el escarnio, que es una práctica pública, una práctica que tiene que verse, que ya no es solamente la cuestión de la comunidad, sino que tiene que verse ante todos los demás, y es un castigo que, visto desde ese punto, digamos, jurídico, interviene en tanto que, como todos los demás lo ven, saben qué es lo que puede pasar o las consecuencias de hacer ese tipo de cosas. Se convierte en un castigo, ¿no?, en una res pública, en una cosa pública que vemos ante ya no solamente la comunidad, sino toda la sociedad. Ajá. Entonces, como vemos aquí, vienen varias cosas que después se va a ver como clásicas dentro de lo que ahora se consideran los valores, las opciones del evangelio, los valores del evangelio, pero que van surgiendo primero de esta cuestión del castigo público, ¿no? ¿Cuáles sean esas consecuencias de la penitencia pública? Lo dice aquí, bueno, no hay convivencia conyugal, no, los que tienen su dinero lo distribuyen a los pobres, ¿no? Van a destinar todo eso a fundar iglesias y conventos, ¿no?, a rezar en público sin oraciones, a ayunar, ¿no?, a vivirlos, se hace una segregación a final de cuentas, pero que esa segregación va teniendo ciertos puntos ante la comunidad, ¿no? Y eso, por supuesto, se va viendo desde la comunidad como algo negativo. Ahora, esos puntos que ya estaban socialmente ahí para el siglo, vamos a ponerlo para el siglo X y para el siglo XI, se empiezan a tomar por otra gente, ¿no?, que quiere tener un cambio de vida y una vida de vuelta al evangelio. Ya toma esa parte del castigo para retomarla como una opción de vida distinta que les permite separarse de los demás. Bien, el pecado, la absolución del pecado y la imposición de la penitencia constituían en efecto eventos que se producían públicamente en la iglesia, ¿no? No obstante, con el correr del tiempo, poco a poco, esta forma de pensar, de juzgar y de proceder se fue olvidando, hasta verse relegada y sustituida por la confesión auricular, es decir, la confesión hacia uno solo, ¿no?, hacia el Padre. Sin embargo, dicho desplazamiento no se produjo sin resistencia de la iglesia oficial. Muchos hombres y mujeres decidieron entonces abrazar el estado de penitentes. Por sí mismos y en sustitución de los demás, se mostraban dispuestos a asumir las consecuencias que anteriormente eran propias de la penitencia pública, justo lo que acabamos de decir. En un libro que se refiere a esta cuestión, se hace la siguiente observación, abro cita: quien no sepa recitar de memoria los salmos, que no se sienta capaz de permanecer en vela durante una vigilia nocturna, quien no sea capaz de ponerse de rodillas o de quedarse de pie con los brazos en cruz o postrado en el suelo, podrá escoger otra persona que asuma a su lugar la respectiva penitencia. Pues está escrito: ayúdense mutuamente a llevar sus cargas. Gálatas 2:6. Fin de cita. Para estas citas, por cierto, podemos
Igual hacer lo que se llama trabajo gris, que es investigar en lo que ya está escrito de la época, no en un libro que nos diga los resúmenes, sino meternos a ver qué tipo de prácticas había, memoriales. Hay bastante literatura al respecto. La práctica de la penitencia supuso la imposición de determinadas prescripciones, tales como la prohibición de ejercer profesiones que parecían incompatibles con el Evangelio. Por ejemplo, el oficio de comerciante o de soldado, para citar únicamente dos casos. Si se fijan, se empieza a institucionalizar, ¿no? ¿Qué es lo que está en contra del Evangelio? Pues ser comerciante, ¿por qué? Porque eso te lleva a la usura, ¿no? Ser soldado, porque eso te lleva a matar a otros hombres y entonces ya no eres fiel al Evangelio, sino a la palabra de un hombre. Estaba prescrito el ayunar los lunes, miércoles y viernes. Era obligatorio observar el gran ayuno durante el tiempo de Cuaresma. Dar limosna, disciplinarse con instrumentos de penitencia como la flagelación, sicilios, hacer peregrinaciones, retirarse a una ermita, etc., ¿no? Entonces se van prescribiendo todo ese tipo de normas de vida. También en la vida de Francisco y Clara encontramos prácticas y ejercicios de esta índole. En el año de 1221, en una especie de regla que fue antiguamente atribuida a Francisco, pero que en realidad no es de su autoría, aparecen prescripciones parecidas. Nos referimos así al llamado memorial. Posiblemente fue el cardenal Ugolino quien preparó este documento, buscando con ello imponer sus ideas a los hermanos menores, lo mismo que las hermanas de San Damián. Y con esto vuelvo a la cuestión del cardenal Ugolino, que apoyó a la orden franciscana, pero que después se dio el Papa Gregorio IX y siguió estructurando. Él lo que buscaba y lo que veía a través del movimiento franciscano es que esto le permitiera a la iglesia reestructurarse y reorganizarse con lo que ya estaba pasando en la época. Por supuesto que era urgente y necesario un cambio. Ugolino ve la oportunidad y entonces le va dando ciertas normas para, como ya dijimos, ¿no?, institucionalizarlo dentro de la iglesia y también tenerlo pues aprensado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bajo estos intentos pues surge el documento del memorial, que por cierto actualmente hay mucha discusión al respecto, ¿no? Hay gente que dice, es que si no se vive el memorial no se vive la vida franciscana. Pues había que reflexionar primero de dónde vienen esos documentos. Por supuesto que hay prácticas del memorial que reflejan la vida franciscana, pero no lo es todo, y al final de cuentas para eso pues tenemos la regla de la orden franciscana seglar, al menos en el caso de los seglares, que viene de una actualización de este documento de la Carta a los Fieles de Francisco, ¿no? Que es lo que sí hay de vida franciscana, y que volvemos a lo mismo, Francisco no hace del todo esa división entre sus órdenes, y por lo tanto pues tenemos ese deber de analizar lo que hay. A final de cuentas también la cuestión del memorial y de los memoriales de la época lo que van haciendo es dictar ciertas normas específicas de que al cumplir esto estamos viviendo una vida en penitencia, ¿no? Cosa que los documentos que Francisco deja, incluyendo las reglas, no van hacia ahí. De hecho la regla tiene cierta libertad de vida bajo ciertas acotaciones. Es la cuestión distinta y es lo que diríamos después como una forma vitae. Entonces Ugolino para eso es, encontré este documento que se llama memorial, que vamos a decir que es de Francisco, ¿no? Porque dice estas cuestiones y miren, nos muestra cómo vivir una forma de vida franciscana, ¿no? Cuando hay muchas que realmente ni siquiera están apegadas a la forma de vida de Francisco y que sí son prácticas de la época, pero que no son de hecho compatibles con el franciscanismo. En su carta a los fieles, dirigida a los penitentes que buscaban su orientación y consejo, Francisco alude indirectamente a dicho memorial, proponiendo, sin embargo, su propia opinión acerca de la vida evangélica, con lo que conseguía proyectar su influencia personal sobre sus seguidores. De este movimiento de penitencia, orientado y animado por Francisco, fue donde posteriormente surgió la Tercera Orden Franciscana, en un principio en forma espontánea y finalmente de manera oficial en el año de 1289 con la aprobación del Papa Nicolás IV, Papa franciscano por cierto. A principios del siglo XIII, por tanto, ya antes de Francisco y Clara, existía un gran entusiasmo por las órdenes penitentes. Órdenes de penitentes. Lo que refiere Tomás de Celano respecto a Clara, puede también traducir algo de este dinamismo religioso. Muchas personas que ya estaban ligadas por el vínculo del matrimonio se comprometieron de común acuerdo a observar una abstinencia conyugal mediante el ingreso de los hombres en una orden y de las mujeres en un monasterio. La madre animaba a su hija y la hija estimulaba a su madre a seguir a Cristo. Las hermanas alentaban a sus hermanas y las tías hacían lo propio con las sobrinas. Esto lo vemos confrontado con la vida de Santa Clara X. En realidad, la cita anterior pone de manifiesto otro hecho. El movimiento de los penitentes ejercía igualmente una consideración En realidad, la cita anterior pone de manifiesto otro hecho.
El movimiento de los penitentes ejerce igualmente una considerable influencia entre la vida de las mujeres, en toda la Italia central, como también en Renania, piénsese por ejemplo en las beguinas. Fueron surgiendo espontáneamente movimientos de mujeres. Se trataba particularmente de personas pertenecientes a familias adineradas o nobles que se retiraban de la sociedad, ya como anacoretas o ingresando en monasterio, para llevar una vida exclusivamente consagrada a Dios. Tan solo en nuestra época hemos llegado a comprender la enorme importancia que alcanzaron dichos movimientos. Lo anterior nos permite comprender que la forma de las motivaciones ascéticas, renuncia y mortificación fueron también características de las tres órdenes franciscanas, a pesar de que no constituían su elemento central, como ha sido demostrado en la primera lección de este curso. La mayor importancia la retuvo siempre el principio positivo, el testimonio ofrecido a un Dios que se encarnó para hacer más humanos a los hombres. Y vamos a finalizar este video con este punto. Nos falta todavía consultar la alternativa propuesta por San Francisco, ¿no?, que es un tomo bastante largo, y después ver cómo esto influye en la actualidad para llegar a los ejercicios actuales. Entonces ya con esto vamos teniendo un panorama más amplio de este curso, también de la vida de Francisco en su época, de Francisco y de Clara. Y pues espero que con esto podamos quedarnos. Muchas gracias, paz y bien.